Dice el autor: Allah creó a los genios y a los seres humanos para que lo adoren únicamente a Él, sin asociarle nada ni nadie y apartarse, por consiguiente, de lo que hubiere o fuera adorado fuera de Él. Dice Allah en un versículo del Sagrado Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Por cierto que no he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. Allah Azza wa Jal habla del propósito de la creación. Y Allah menciona estas dos creaciones, genios y seres humanos, que son dos criaturas que tienen una significancia única, y es esa creación que tiene libre albedrío. Allah Azza wa Jal nos informa y utiliza al principio de la oración cuando dice: por cierto que no he creado, وَمَا خَلَقْتُ. Y esta forma de expresarse en idioma árabe indica que lo que va a decir después es un asunto muy importante que tiene una consideración, tiene que tener una consideración muy importante en quien está recibiendo el mensaje. ¿Qué es lo que dice Allah? وَمَا. Y como vamos a analizar más adelante, comienza con una negación. Dice: no he creado a los genios y a los seres humanos. Dos criaturas. Primero los genios, y sabemos que los genios, como hemos estudiado en el nivel 1, anteceden la creación a los seres humanos, y ya tenían esa misión con su libre albedrío de adorar a Allah. Y los seres humanos. Allah Azza wa Jal crea a los genios y a los seres humanos con un objetivo. El objetivo de la vida de ellos es que le adoren únicamente a Allah. Dice el autor: adorar significa aquí declarar la unicidad de Allah. Y esta aya demuestra la condición grandiosa del monoteísmo, que es la razón por la cual fue originada la creación. Es decir, los exégetas del Sagrado Corán, cuando hablan sobre qué significa aquí la palabra illa liya'budun, sino para que me adoren, dicen illa liyuhidun, es decir, sino para que declaren o expresen el testimonio de la unicidad de Allah, es decir, del monoteísmo. Es decir, que la adoración en este contexto de este versículo significa la expresión del monoteísmo. Y la expresión del monoteísmo, como sabemos, es la ilaha illallah. Es decir, expresarlo, sentirlo en el corazón, expresarlo con las palabras y demostrarlo con las acciones. Esto es adorando únicamente a Él. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: ¿acaso cree el ser humano que se le dejará actuar a su antojo? O sea, sin que se le ordene o se le vede nada, o se le prohíba nada. Y dice en otro versículo, perdón: oh gente, adorad a vuestro Señor. Es decir, declaren la unicidad de Allah, ya que se os ordenó sujetaros a la esencia por la cual habíais sido creados, y se había puesto en vuestro camino a distintos profetas. Es decir, estos dos versículos del Sagrado Corán, el primero llama la atención al ser humano sobre, ¿acaso piensa el ser humano que fue creado sin un objetivo, sin la nada, y que no se le iba a descender un mensaje por el cual se le iba a indicar qué era lo correcto y se le iba a prohibir lo que era malo para él, en definitiva? Esta es una pregunta retórica, es decir, no espera de nosotros una respuesta, sino que la respuesta es, por supuesto que no. Es decir, ¿acaso cree el hombre que se le dejara actuar a su antojo? Es decir, que no se le iba a enviar una guía. La respuesta es no. Y luego el otro versículo dice: oh gente, adoren a vuestro Señor. Es decir, la orden de Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán, y habla a los seres humanos cuando dice: oh gente, ya ayyuhan nas. Y en esta clase de versículos se refiere a toda la humanidad, es decir, que es una obligación de toda la humanidad adorar únicamente a Allah. ¿Y qué significa aquí adorar únicamente a Allah? Significa expresar el monoteísmo. Y esto, como dijimos, lleva en la vida del musulmán, primero, que purifique el monoteísmo, el tawhid, dentro de su corazón. Segundo, que hable de él, que así como lo ha aprendido, lo enseñe y lo transmita. Y este es, de alguna manera, la piedra fundamental del Islam. Es decir, nuestra religión se basa en el tawhid, y lo más importante que uno tiene que aprender y enseñar
es el Tawhid. Muchos hermanos o hermanas confunden las prioridades en el Islam y cuando una persona hace la Shahada, enseguida comienzan a enseñarle un montón de cosas sobre el halal y el haram. Y algunas cosas de ellas son importantes realmente enseñar, pero a veces se es negligente con esta ciencia que es la ciencia del Tawhid, por la cual una persona realmente deja de ser mushrik idólatra y se convierte en monoteísta. Y lo más importante que tiene que aprender una persona desde el momento que da su testimonio de fe o que uno comienza a hablarle del Islam es el Tawhid. Esto es lo más importante, porque cuando uno va purificando el Tawhid en el corazón, su fe va aumentando. Y la fe es el combustible que permite las obras. Cuando uno tiene suficiente fe, tiene fuerza para hacer aquellas cosas que son obligatorias y también tiene fuerza para apartarse de aquellas cosas que son prohibidas. Si uno, sin esa fe, sin ese entendimiento, esa comprensión, esa sensación de fe en el corazón, comienza a obligarse a hacer cosas y se obliga a dejar otras cosas, eso es como uno podría decir el efecto del azúcar. Es decir, le da mucha energía en el principio, pero así como sube el pico de la energía, inmediatamente baja también. Y por eso es que uno debe centrarse con las personas que hablan del Islam y los nuevos musulmanes esencialmente en el Tawhid. Hablar, aprender sobre el Tawhid y enseñar sobre el Tawhid. Y también enseñarles a estos musulmanes que lo primero que tienen que hablar con sus familias es sobre el Tawhid y no sobre el halal y el haram. Muchas veces, y me incluyo, cuando yo hice mi shahada, lo primero que fui a transmitirle a mi familia era que estaba mal que tomaran alcohol, que debían dejar de comer cerdo, o que los hombres no debían saludar con la mano o con un beso a las mujeres, y dejaba de prestar atención. Es decir, evidentemente con esto me gané cierta antipatía con muchos de mis familiares, porque estaba cuestionando costumbres de ellos, cuando en realidad no estaba cuestionando la costumbre esencial que debía cuestionar, que es la del shirk. Entonces, este es un consejo para todo nuevo musulmán y cada vez que se quiera hacer da'wah, centrarse en el tema del tawhid. Dice el autor luego de ello: asimismo, Allah da a conocer que no necesita de sus siervos, sino que ellos mismos son los pobres ante Él, y en todas las circunstancias de la vida, habida cuenta de que Él es el único autosuficiente. Dice Allah Azza wa Jal: no pretendo de ellos ninguna provisión, ni quiero que me alimenten. Es decir, este ayat es la continuación de por cierto que no he creado a los genios y a los humanos sino para que me adoren. No pretendo de ellos ninguna provisión, ni quiero que me alimenten. Este es el concepto completo. Aquí el autor lo que nos está diciendo es que primero Allah Azza wa Jal nos dice cuál es el objetivo de la creación del ser humano. Y luego nos dice, Allah Azza wa Jal no necesita de los seres humanos. Allah no pretende de ellos ninguna provisión ni necesita que lo alimenten. Y esto uno puede comprender en este versículo que tiene una doble lectura. Es decir, Allah Azza wa Jal no necesita que nosotros hagamos algo para beneficiarlo a Él. Allah Azza wa Jal es autosuficiente. De la misma manera que lo que nosotros vayamos a hacer como declaración de monoteísmo, da'wah a la causa de su religión, no le beneficia a Allah. Eso es para nuestro propio beneficio y el de nuestros prójimos, pero eso no beneficia a Allah. Y de manera contraria, todo lo que uno pueda hacer de ignorancia y de querer perjudicar a la religión de Allah, en realidad uno no puede perjudicarlo a Él. Allah Azza wa Jalla es autosuficiente y no necesita de nadie. Y si miramos la grandiosidad de esta religión, de la religión del Islam, es que esta religión comenzó con una sola persona. Allah Azza wa Jalla desciende a Muhammad sallallahu alaihi wasallam la revelación, y Muhammad divulga el mensaje del Islam y llegamos a la cantidad de personas que llegamos hoy en día. Y esto es una muestra del poderío de Allah y de cómo la gente, cuando es consciente de una causa y pone su esfuerzo en esa causa, Allah Azza wa Jalla bendice ese esfuerzo y concede que la da'wah se divulgue.
Sin embargo, Allah Azza wa Jal no necesita de eso para hacer llegar la fe a los corazones de la gente. Luego el autor ingresa en un campo distinto y dice, ya está evidenciado cuál es el objetivo de la creación del ser humano, que es adorarlo. Esta adoración, dijimos, es expresar el testimonio de fe y de la unicidad de Allah. ¿Qué implica este testimonio de fe? Aquí el autor ingresa en un campo distinto. Dice, Allah nos ordena adorarlo únicamente a Él y no asociar a nadie junto con Él, apartándose de lo que estuviere, es decir, junto en la adoración al Altísimo. Dice Allah en un versículo del Sagrado Corán, hemos enviado un mensajero a cada comunidad con un mensaje. Adoren solamente a Allah y apártense del tagut. Es decir, aquí este versículo tiene una significancia muy importante con respecto a qué implica el mensaje del monoteísmo que transmitían todos los profetas a sus mensajes, a sus comunidades. ¿Cuáles eran las dos partes que lleva este mensaje? Adoren solamente a Allah, primero, y segundo, apártense del tagut. La definición de esta palabra, tagut, está mencionada a continuación y es el sabio Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él. Él dijo definiendo esta palabra: el significado de tagut es todo aquel objeto de adoración, seguimiento u obediencia fruto del propasarse de un adorador. En este sentido, el ser adorado se ejemplifica con los ídolos. El seguido es como los adivinos y magos, y el obedecido como los príncipes y líderes cuando ordenan desobedecer a Allah. Aquí el sabio Ibn al-Qayyim nos da una descripción de qué es lo que significa la palabra tagut. Allah Azza wa Jal dice en este versículo, todos los profetas llevaban un único mensaje y se lo daban a sus comunidades, y los profetas cumplieron en llevar este mensaje. No quedó oculto para nadie de ellos. ¿Qué llevaba este mensaje implícito? Adoren solamente a Allah. Parte de adorar solamente a Allah es darle la espalda, abandonar, dejar de lado todo acto de adoración a otro que Allah. Esto se resume en la palabra tagut. Ibn al-Qayyim nos da la explicación de qué es lo que significa el tagut. Es decir, uno podría resumirlo en la palabra ídolo. Todo aquello que es idolatrado, aceptando ser idolatrado. Y ahora vamos a ver por qué esta acepción. Dice, el significado de tagut es todo aquel objeto de adoración. Y aquí Ibn al-Qayyim menciona dos palabras y hay que prestar atención: seguimiento u obediencia. ¿Qué es lo que significa cuando en idioma árabe hacemos esta digresión entre estas dos palabras? Seguir a alguien y obedecer a alguien. El seguimiento es en aquellas cosas que son parte del oculto. Y la obediencia es a aquellas personas que nos ordenan hacer algo que directamente va en contra de las enseñanzas del monoteísmo. Entonces, cuando una persona adora a algo o a alguien que, diciendo tener un conocimiento de lo oculto que el resto de las personas no tienen, eso se llama adorarlo en el seguimiento. Y cuando esta persona dice por su propia voluntad, por sus ideas, que le obedezcan en algo que va en contra de lo que es la legislación del monoteísmo, eso se considera idolatría en la obediencia. Como dice el autor, el ser adorado se ejemplifica con los ídolos, siempre que estos ídolos hayan aceptado o se complazcan de la adoración que se hace de ellos. ¿Por qué hacemos esta acepción? Porque uno podría decir, bueno, Jesús, que la paz sea con él, es adorado por los cristianos, y eso no cabe ninguna duda. Pero, ¿entonces podemos describir a Jesús como un tagut? La respuesta obvia es que no. A Isa alayhi salam
el profeta Jesús no es un tagut. ¿Por qué? Porque él no se complace de la adoración que los seres humanos o los cristianos hacen de él. Entonces, tagut es aquel que es adorado y se complace y está contento con que lo adoren. ¿Cuál es el concepto que tengo que repetir? Vale, seguimos entonces. Al final, el autor, aquí Ibn al-Qayyim, en su explicación de lo que significa tagut, dice: el seguido es como los adivinos y los magos. Es decir, aquella persona que dice tener cierto conocimiento del oculto y por eso la gente le sigue contraviniendo el monoteísmo. Esto es. Y en la obediencia es como los príncipes y los líderes, es decir, como los gobernantes cuando ordenan algo que va en contra de la legislación. Esto ¿cómo puede ser? Un ejemplo sencillo de los dos casos es cuando alguien dice, como por ejemplo magos y adivinos, dice tener un conocimiento que solamente está en el oculto. Es decir, ¿cuándo va a venir el día del juicio? ¿O cuándo va a descender Jesús? ¿O cuándo va a venir el Mahdi? Esos conocimientos que están en el oculto y que Allah no se los reveló a nadie. Cuando una persona dice tener esos conocimientos y la gente le sigue y lo adoran por ello, eso es el shirk en el seguimiento. Y en la obediencia es cuando cualquier gobernante, evidentemente que conoce lo que es la legislación de Allah, estamos hablando aquí de gobernantes musulmanes, exige que se le tenga obediencia en algo que contradice la Sharia, como por ejemplo un gobernante musulmán que dice, bueno, a partir de ahora el ayuno no es obligatorio sino que es voluntario, o la prohibición de la usura no es una prohibición extrema para todos, sino que es no recomendado. Si alguien le sigue en este aspecto, es decir, dice, bueno, siendo que el gobernante dijo que el ayuno no es obligatorio, entonces no voy a ayunar. Quien siga a una persona en la obediencia, en algo que contradice la Sharia, es como si lo estuviera adorando, porque lo está poniendo al nivel de Allah, que es el del legislador, y Allah es el único legislador. Continuamos con el concepto que sigue. Dice el autor: por otra parte, Allah nos informa de que en cada comunidad y generación envió a un mensajero desde que se originó la idolatría entre la gente de Noé, sellando por último la cadena de los profetas con Muhammad. Y a través de todos ellos ordena: adoren a Allah y apártense del tagut. Esto es, declarar la unicidad de Allah mediante la adoración y alejarse de la veneración de cualquier ser fuera de él. Por este noble motivo fuimos creados. Fueron enviados los mensajeros y revelados los libros. En las siguientes palabras de Allah, adorad solamente a Allah, reside la confirmación y autentificación del monoteísmo, mientras que en estas, y apartaos del tagut, se revela la idea de negación. Este es el método trazado por el Sagrado Corán, donde se conjuga la refutación con la aseveración. Y en vez de la palabra refutación yo pondría negación. Se niega cualquier deidad fuera de Allah y se confirma su adoración de Allah como único Dios. La mera refutación o negación no es monoteísmo, al igual que la aseveración sin haber negado. La declaración de unicidad de Allah no es efectiva sino cuando se incluye ambos conceptos, la negación y la aseveración. Esa es la esencia del monoteísmo. Quien adora a Allah, pero no niega a los tagut, no es un monoteísta. Dice el autor: y cuánta ignorancia hay respecto de esto en nuestros tiempos. Pues aquel que adora a Allah, pero no cree en la nulidad de adorar o venerar las tumbas, ha de saber que no es monoteísta. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor aquí? Entra a explicar el concepto de lo que es el nahi wal isbat, o la negación y la aseveración. Y este concepto lo tenemos todos muy claro cuando decimos la ilaha illallah. No hay Dios sino Allah.
Allah Azza wa Jal comienza diciendo que no hay ningún ser con derecho a ser adorado, y luego asevera el derecho de la adoración únicamente para él. Este versículo, si bien está el orden alterado, tiene ambos componentes. Dice, adoren a Allah y apártense del tagut. ¿Qué significa esto? Si lo entendemos a la luz de la shahada, significa que para que una persona realmente adore a Allah, para que una persona realmente sea monoteísta y que dé testimonio de su monoteísmo, tiene que hacer ambas cosas. Tiene que adorar a Allah tanto como rechazar a los tagut. Es decir, lo que nos dice aquí el autor es que no alcanza con que una persona adore a Dios si antes de adorar a Dios no descree en su corazón y en su palabra de todos los otros ídolos que son adorados fuera de Allah. Y por eso, si ustedes recuerdan el testimonio de fe que el profeta sallallahu alaihi wasallam tomaba a algunos cristianos cuando se convertían al Islam, era un concepto un poco más amplio que el concepto de la shahada, que es Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah les pedía a ellos que expresaran un poco más ese concepto, y decía, no hay Dios salvo Allah y Muhammad es su profeta, y Jesús es el siervo y mensajero de Dios, y una palabra que Él insufló en María, y que el paraíso es verdadero y que el infierno es verdadero. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, a la gente que venía con ese conflicto de adorar a Jesús y salía de lo que es la concepción de que Jesús es divino, o de que es el Hijo de Dios, o de que es Dios, una de las terceras partes de Dios, que es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam les hacía negar del concepto de tagut, es que nieguen la divinidad de Jesús. Es decir, no hay Dios salvo Allah, Muhammad es su profeta, Jesús, aquel que solían adorar, declaren que es un profeta y enviado, que no es Dios, porque es una palabra, un verbo, el verbo ser, que Dios insufló en ¿quién? En María, es decir, es un ser creado. Es decir, en ese concepto estaba la aseveración de la divinidad de Allah y la negación de la divinidad de Jesús. Dice luego el autor, dice Allah exaltado sea en otro versículo, tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis benévolos con vuestros padres. Esto quiere decir que Allah ha decretado a través del mensaje de sus profetas que se le adore únicamente a Él, y estas aleyas contienen una serie de prescripciones que comienzan con el monoteísmo, siendo la mayor obligación del siervo, y finalizan con la prohibición de la idolatría, uno de los peores actos ilícitos. También, en el mismo contexto, se insta a tratar bondadosamente a los padres, teniendo en cuenta que Allah Azza wa Jal ha igualado esta conducta con la adoración dirigida a Él, advirtiendo de este modo sobre el mérito de los padres y confirmando el derecho obligatorio que le corresponde después del derecho a Allah. Tratarlos bien constituye un motivo para ingresar al paraíso. Es de saber además que Allah no ha delimitado el hacer bien con los padres en un aspecto específico, y ello para que sea abarcativo, incluyendo el hablarles con afabilidad, pedir a Allah que les otorgue bienestar, etc. Allah Azza wa Jalla en este versículo, cuando dice tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él, significa que en todos los mensajes que Allah envió no era algo opcional, sino que era algo obligatorio, parte central del mensaje de los profetas: adoren solamente a Allah. Es decir, no dediquen acto de adoración o de devoción a otro que no sea Allah. O sea, eso es una parte fundamental del mensaje que todos los profetas transmitían. Y al ser una orden de Allah, implica las dos cosas, es decir, que se le adore a Allah Azza wa Jalla, y segundo, que no se adore a otro que no sea Él. Y luego Allah Azza wa Jalla menciona en este versículo: y que seáis benévolos con vuestros padres, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Entonces,
¿Qué es lo que nos está llamando la atención aquí el autor? Es que el hecho de que se mencione junto con el objetivo por el cual fue creado el ser humano, que es el objetivo, el Tawhid. Allah Azza wa Jal menciona la obligatoriedad de ser benévolo o hacer el bien a los padres. Significa que este hecho de hacerle bien a los padres tiene un valor muy alto en el Islam, porque fue mencionado conjuntamente con la obligación más grande que tiene el ser humano. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención de que es una de las obras que lleva a la gente al paraíso, el tratar bien a los padres. Y los hadices sobre este tema son muchísimos. Y finalmente, el autor aquí nos llama la atención sobre que Allah Azza wa Jal no delimitó la forma de hacer el bien, sino que dice وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, y a los padres hacerles el bien, ser benévolos. Entonces, no circunscribió la forma de hacer el bien a los padres a un solo tema, sino que todo aquello que se considere en cualquier época o en cualquier cultura, siempre que lo consienta la Sharia, una forma de hacer el bien a los padres, uno tiene que hacerlo. La forma en que se les habla, la forma en la que se les mira, la forma en que se los trata, la forma en que se les da prioridad sobre otras personas, todo lo que sea considerado en cualquier época y en cualquier cultura, tratar bien a los padres, ser benévolos con ellos, uno debe hacerlo. Luego de esto, dice el autor, creo que estamos, esta es la página 3, si no estoy equivocado. Dice Allah, enaltecido sea en la sura de las mujeres: adorad a Allah sin asociar nada con Él. Este mandato de Allah consiste en dedicar para Él toda práctica de adoración sin asociar con Él compartícipe alguno, ya que Él es el creador, sustentador y benefactor para con sus siervos, y Él es merecedor de que se declare su unicidad sin asociar a nadie con Él. Allah ha vinculado su orden con la adoración que ha prescrito, prohibiendo la idolatría, que es un pecado grave, lo cual implica la idea de que apartarse de la idolatría constituye una condición para lograr la autenticidad de la adoración. Pues las obras efectuadas por el siervo, tales como el salah, la oración, el zakat, la contribución social obligatoria, el pedirle perdón a Allah, el istighfar, entre otras, no son aceptadas ni recompensadas salvo cuando se proclama la unicidad de Allah, dedicándole la exclusiva adoración solamente a Él. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí el autor? De que la orden primordial de Allah es que los actos deben ser dedicados únicamente a Él, y que el hecho de que se dediquen solamente a Él es la única garantía de que vayan a ser aceptados por Allah. Porque si una persona hace esos actos de adoración, pero además de adorar a Allah, dedica un acto de adoración o de veneración o de devoción a otro que Allah, esos actos que dedicó Allah Azza wa Jal, no se los acepta, porque Allah solo acepta las obras para recompensarlas en el más allá de los monoteístas. Si una obra es dirigida a Allah y a otro, es decir, para buscar la complacencia de Allah y de otro, entonces Allah Azza wa Jal va a rechazar esa obra y le va a decir a la persona que hizo esa acción el día del juicio: ve y pídele a esa persona por la cual obraste para buscar su complacencia, que te recompense a ver si puede. Y evidentemente nadie podrá recompensar el día del juicio si no es Allah. Un ejemplo de esto es que una persona llegue a una mezquita y vea dentro de la mezquita un amigo o una persona de su consideración. Entonces dice: voy a hacer 2 rak'at de salutación a la mezquita, pero por el hecho de que está esa persona allí observándolo, él como que alarga la oración, hace algo para demostrar que es buen musulmán, que es devoto, más de lo que haría si simplemente estuviera en su casa o en la mezquita no hubiera nadie. Así de exigente es el Islam con el tema de la sinceridad y el monoteísmo. Es decir, si uno alarga la oración porque hay alguien viéndolo,
o pone cara de concentrado, o está pendiente de si esa persona está mirando o no está mirando durante la oración para que tenga una buena consideración de él como musulmán, esto hace que esa obra se vea contaminada en la intención y por lo tanto no se acepta. Allah, que le va a decir el día del juicio: ve y pídele a esa persona para la cual estabas buscando complacencia que te recompense él por tu obra. Y evidentemente nadie podrá hacerlo. Dice el autor, dijo Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él: quien quiera conocer el testamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el cual lleva su sello, no tiene más que leer estas palabras de Allah. Ibn Mas'ud, hablando con Tabe'in, es decir, con aquellos que venían en la siguiente generación, les dice: ustedes quieren saber cuál es el testamento de Muhammad. El testamento son como las últimas palabras, los últimos consejos, un resumen de la vida. ¿Cuál era el testamento? También se establece cuál es la voluntad de esa persona. Entonces, Ibn Mas'ud dice: ¿quieren saber cuál era la última voluntad de Muhammad? ¿Cuál era el testamento? ¿Cuál era la última orientación? ¿Cuál era el resumen de la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Y dice: el cual lleva su sello, es decir, como que lo engloba todo. Y eso es sobre lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivió, su ejemplo. Lea estas palabras. Es decir, que este versículo que vamos, estos 3 versículos que vamos a leer del Sagrado Corán, de alguna manera, para Ibn Mas'ud, que Ibn Mas'ud era uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que tenía mucho fiqh, tenía mucho entendimiento de la religión y mucha narración de hadices y comprensión de la jurisprudencia islámica, él encuentra en estos versículos un resumen completo de lo que sería el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El versículo dice: diles a la gente con la que tú hablas: venid que os informaré lo que vuestro Señor os ha prohibido. Vengan que les voy a decir qué es la prohibición máxima. ¿Cuál es? No debéis asociar nada. Es decir, no deben cometer ningún acto de idolatría. Esa es la prohibición máxima, porque fíjense que inmediatamente el ayat salta de la prohibición a: y seréis benevolentes con vuestros padres, es decir, a una orden. Es decir, que todo lo que la primera parte del versículo, que habla sobre lo que Allah Azza wa Jal prohibió más, lo que es la prohibición más importante que Allah Azza wa Jal ha hecho en su libro y que el profeta transmitió, ¿cuál es? No dediquen acto de adoración o de devoción a otro que no sea Allah. No cometan actos de shirk. No cometan actos de shirk. No cometan actos de shirk. Esa es la parte fundamental de estos versículos. Y luego Ibn Mas'ud nos narra que en este versículo está de alguna manera el resumen de la vida de Muhammad. Y analicémoslo. Dice: seréis benevolentes con vuestros padres. No mataréis a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros nos encargamos de vuestro sustento y el de ellos. Es decir, Allah Azza wa Jal dice: la prohibición más grande que existe es la de la idolatría. No hay prohibición más grande que esa. Luego dice: deben ser benevolentes con sus padres, deben hacer el bien a sus padres. Luego dice: no maten a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros nos encargamos de vuestro sustento y el de ellos. Y esto es algo que hace reflexionar al ser humano. En la época de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la forma en que mataban a sus hijos por temor a la pobreza era después del nacimiento. Muchas sociedades, incluso en la sociedad actual, una de las causas principales de aborto es por el temor a la pobreza. Si bien hay legislación, y una legislación mucho más flexible del Islam con respecto al aborto de lo que es la rigidez completa, por ejemplo, del catolicismo con respecto al aborto, hay ciertas formas de aborto o ciertas justificaciones al aborto en el Islam, en la jurisprudencia. Este no es el lugar para explicarlo. Nunca podría ser para un musulmán considerar abortar
por temor a la pobreza. Es decir, no estoy en situación económica de tener un hijo. Allah Azza wa Jal dice, nosotros nos encargamos de tu sustento y el de ellos. Y fíjense que Allah Azza wa Jal antepone la mención del sustento de quien le está prohibiendo. Es decir, si tú vas a ser padre de un hijo, yo te he sustentado a ti y también voy a sustentar a tu hijo. Es decir, que no sea esa la excusa para abortar o para matar a un hijo, el temor a la pobreza. Entonces Allah Azza wa Jal, una de las cosas que prohíbe en el Sagrado Corán y que y que son parte, fíjense cómo tiene relación con el Tawhid, porque tiene relación con la creencia de que el sustentador es Allah Azza wa Jal. Entonces el musulmán no podría jamás abortar ni matar a uno de sus hijos por temor a la pobreza. Dice luego el versículo, no debéis acercaros al pecado. Es decir, que existe una prohibición no de caer en el pecado, sino de acercarse a todos aquellos medios que llevan al pecado, tanto en público como en privado. Es decir, la vida del musulmán debe ser una vida transparente y de honestidad. No debe ser como aquellos que tienen una imagen de gran religiosidad hacia afuera y sin embargo en su vida privada cometen todos los pecados, y que Allah nos proteja y nos ayude a poder ser en privado como somos en público, y saber en definitiva que nunca tenemos una vida privada porque Allah Azza wa Jal siempre nos está viendo. Entonces, y fíjense estas situaciones en las que nosotros tenemos que enterarnos todos los días de estos curas pedófilos en los cuales llevan una misa adelante y tienen una comunidad a la que aconsejan, y sin embargo en la vida privada o en la intimidad el pecado tremendo que cometen. Sigue el versículo y dice y no mataréis a nadie que Allah prohibió matar, salvo que sea con justo derecho. Es decir, Allah Azza wa Jal dice no mataréis. Está prohibido matar. La única situación en la que está permitido es cuando existe justo derecho. Y esto es en caso de una guerra, si un pueblo es atacado tiene el legítimo derecho a defenderse, o en los casos en la que un tribunal independiente emita una condena para aquellos crímenes los cuales está contemplada la pena de muerte en la legislación islámica. Entonces, en ese caso, lo que Allah Azza wa Jalla está diciendo, ninguna persona debe matar. Los únicos son aquellos dos personas que están excusados. En este caso, el soldado que está luchando en una guerra justificada, y el juez que emite la sentencia, y uno podría decir, y el verdugo que la tiene que aplicar, y qué trabajo tan difícil, ¿verdad? Entonces, esas dos personas no son juzgadas por el hecho de haber quitado una vida, siendo que originalmente es prohibido matar. Dice luego el versículo, esto es lo que os ha ordenado para que razonéis. Es decir, estas órdenes son de Allah Azza wa Jal para que reflexionen sobre los objetivos de la Sharia, de la legislación islámica con respecto a la purificación y desarrollo del individuo y de la comunidad. Luego dice, no os apropiaréis de los bienes del huérfano, sino es para su propio beneficio, hasta que alcance la madurez. Es decir, aquellas personas que cuando un niño es huérfano y la herencia es entregada a un tutor, porque este huérfano es menor, Allah Azza wa Jalla le habla a esos tutores de la herencia de los huérfanos y les dice, no se apropien de los bienes del huérfano. Es decir, lo que le corresponde al huérfano por herencia, por ser menor, nadie debe apropiarse de ello. Y dice, si no es para su propio beneficio, es decir, para el beneficio del huérfano, es decir, que el tutor sí puede hacer uso del dinero si piensa que a través de algún negocio o alguna inversión eso va a redundar en beneficio del huérfano. En ese caso sí puede utilizarlo.
Dice, hasta que alcance la madurez, es decir, que cuando alcanza la mayoría de edad, y en este caso es la madurez, es decir, no solamente la mayoría de edad, sino que sabe cómo utilizar el dinero, entonces en ese momento debe serle entregado al huérfano sus propios bienes, y el tutor deja de tener derecho sobre los bienes del tutor, del huérfano, y ya no puede utilizarlos más. Dice luego, mediréis y pesaréis con equidad. Es una orden de Allah a todas las personas y esencialmente a los hombres de negocios, aquellos que tienen alguna especie de comercio, que siempre que vendan algo que se midan con equidad, y que cuando vendan algo que es a través del peso o del volumen, pesen con equidad. Entonces, ustedes recuerdan que hay un versículo en el Sagrado Corán que dice Fawailun lil mutaffifin. Hay de aquellos que engañan, que cuando compran piden que se les mida y se les dé con la medida exacta, pero cuando venden engañan a la gente restándole de lo que les corresponde dar. Dice Allah luego, no imponemos a nadie una carga mayor que la que puede soportar. Cuando habléis para declarar o decir algo, deberéis ser justos, aunque se trate en contra de un pariente, y cumpliréis vuestro compromiso con Allah. Esto es lo que se os ha ordenado para que recapacitéis, y este es mi sendero recto, seguidlo. Las últimas órdenes en este versículo del Sagrado Corán son: primero, que todo esto que Allah nos está diciendo, Allah no le impone a nadie más que aquello que puede cargar. Es decir, que todo esto el ser humano es capaz de hacerlo, y que las situaciones individuales que le suceden a las personas es porque la persona tiene la capacidad de llevarla adelante. Incluso en las situaciones más adversas el ser humano tiene la capacidad de enfrentar esa situación y solucionarla. Y luego dice Allah, cuando hablen, cuando tengan que declarar, deben ser justos, aunque se trate en contra de un pariente. Y aquí está hablando de los testimonios. Siempre que den testimonio, el testimonio tiene que ser dicho con justicia, es decir, con equidad, nunca faltando a la verdad. Incluso si se trata en contra de un pariente, es decir, si a uno lo llaman a declarar sobre una causa o prestar testimonio sobre algo que ha pasado, y por ejemplo, el acusado es un pariente, uno, por el hecho de que sea su pariente, su connacional, e incluso por su religión, uno no debe dar falso testimonio para beneficiarlo, sino que Allah Azza wa Jal dice, si van a decir algo, tienen que decir la verdad, aunque sea en contra de un pariente. Y luego da otra orden y dice, y deben cumplir con sus compromisos. ¿Sí? Y el compromiso que tienen con Allah, es decir, aquellas cosas que Allah les ha ordenado deben cumplirlas, y aquello que Allah les ha prohibido deben apartarse de él y deben adorarlo únicamente a Allah. Ese es el compromiso que el ser humano tiene con Allah. Luego dice, y este es mi sendero recto, seguidlo. Es decir, todo esto que se acaba de mencionar aquí es el Sirat al-Mustaqim, el cual nosotros pedimos en nuestras oraciones cuando decimos Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, guíanos por el camino recto. Y como se pueden fijar, Ibn Mas'ud consideró que todo lo que estaba encerrado en estos 3 versículos del Sagrado Corán son de alguna manera un resumen del mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y encierran todas las enseñanzas que un musulmán debería llevar. Finalmente dice, es referido que Mu'adh ibn Jabal dijo, me encontraba montado en un burro detrás del profeta, cuando me dijo, oh Mu'adh, ¿sabes cuál es el derecho que tiene Allah sobre sus siervos y el de estos sobre Allah? Yo contesté, Allah y su mensajero saben mejor. Entonces dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el derecho de Allah sobre los siervos es que lo adoren solo a Él sin asociarle nada. Y el derecho de los siervos sobre Allah es que no sea castigado quien no le asocie nada. Dijo Mu'adh,
oh mensajero de Allah, ¿puedo yo darle esta buena noticia a la gente? Pero él replicó, no lo hagas porque se confiarían. Dice el autor para finalizar y luego explicamos bien este importantísimo hadiz. El derecho de Allah sobre los siervos es rendirle culto, declarando su unicidad y despojarse de la idolatría en sus dos vertientes, la mayor y la menor. Y aquel que no se libre de la idolatría no estará cumpliendo con el precepto de adorar únicamente a Allah, sino que es considerado un idólatra, que pone a otro par junto con Allah en su adoración. El mérito concedido por Allah a la gente monoteísta es inmenso y sus gracias son abundantes, pues Mu'adh quiso albriciar a la gente con el mérito y beneficio que conlleva en sí el monoteísmo y la virtud y excelencia de quien se aferra a él. Sin embargo, el profeta le prohibió comunicárselo por temor a que se encomendaran plenamente a dicha buena nueva, abandonando de este modo la competitividad en realizar las obras pías. Esto es en función de lo que encierra el significado aparente del hadiz. El hadiz expresa asimismo la deseabilidad de transmitir las noticias agradables a otros musulmanes, sean relativas a los asuntos religiosos o mundanales, y subraya, por otra parte, la permisibilidad de ocultar algún conocimiento para el bien común. Explicando este hadiz, en este hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam utiliza muchas técnicas de enseñanza. La primera técnica que utiliza el profeta sallallahu alaihi wasallam es la de la cercanía. Es decir, fíjense las palabras de Mu'adh. Dice, me encontraba montado en un burro detrás del profeta. Por un momento cierren los ojos e imagínense esa situación, ese escenario. Un burro, un animal pequeño. El profeta estaba montado en ese burro y atrás de él, es decir, montado, pegado al profeta sallallahu alaihi wasallam, estaba Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal era un joven, no era familiar directo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces lo primero que la primera técnica que nos muestra este hadiz es que el profeta era una persona accesible, una persona que estaba cerca de los sahabas, no era como aquellos monarcas o gobernantes que es imposible acceder a ellos, solamente los políticos o los asesores pueden encontrarse con ellos y nadie más. Es decir, si uno quiere hablar con ellos es imposible. El profeta sallallahu alaihi wasallam no era así. Y tampoco es como esos líderes religiosos que son inaccesibles, que uno nunca puede llegar a ellos, nunca puede hablar. El profeta sallallahu alaihi wasallam era tan humilde y tan cercano con sus sahabas que los jóvenes que él iba educando en el Islam estaban montados inmediatamente atrás de él. Esta es la primera técnica. Y es una exigencia que siempre los musulmanes tienen que tener con sus sabios, es decir, que sus sabios estén cercanos, y los sabios de la nación islámica tienen que tener esta característica, estar siempre accesibles y cercas de la gente. Quieren enseñarle a alguien correctamente el Islam, sean accesibles y estén presentes en la vida de esas personas. Esa es la primera técnica que nos enseña este hadiz con respecto a la enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam, y uno podría hablar aquí de técnicas de da'wah. Hablamos de la primera técnica. La segunda técnica que usa el profeta sallallahu alaihi wasallam, llamar la atención de Mu'adh ibn Jabal a través de la pregunta. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam no era como aquellos profesores universitarios que se sientan a dar un discurso, un monólogo de 40 minutos y aburren y la gente se duerme. El profeta sallallahu alaihi wasallam no era así. El profeta interactuaba con aquellas personas con las que estaba enseñando. Constantemente utilizaba estas técnicas de llamar la atención y decía, ¿qué les parece a ustedes una persona que hace tal y tal cosa? En este caso, el profeta sallallahu alaihi wasallam le pregunta, le dice, Mu'adh, ¿sabes cuál es el derecho que tiene Allah sobre sus siervos y cuál es el derecho que tienen los siervos sobre Allah? Es decir, le llama la atención y lo hace pensar a Mu'adh. Mu'adh sabe que se trata de algo muy grande y por eso utiliza una frase y dice, Allah y su mensajero saben mejor. Es decir, quiero ese conocimiento que me quieres transmitir. Y aquí podemos llamar la atención sobre un tema, es esta frase, Allahu wa Rasuluhu a'lam. En la época en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba vivo entre los sahabas utilizaban esta frase, Allah y su mensajero saben mejor. Allah es el que tiene el conocimiento total de todas las cosas y el profeta es el que transmite la revelación, por eso es que ambos saben. Es decir, si el profeta le está haciendo una pregunta para darle un conocimiento, significa que el profeta tiene ese conocimiento. En la actualidad, luego de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahabas
cuando eran preguntados sobre algo que no sabían, decían Allahu A'lam, y quitaron lo de wa rasuluhu, es decir, y su mensajero. En la actualidad, si a uno le hacen una pregunta sobre fiqh, le dicen, ¿tú sabes cuál es la respuesta? Por ejemplo, ¿cuánto es la herencia que recibe un padre que tiene 2 hijos y muere su esposa? O su padre, ¿cuánto de herencia le corresponde? Y uno no sabe. Uno no debe decir Allah y su mensajero saben mejor, porque en este caso el que tiene el conocimiento completo de todas las cosas es Allah, y el profeta sallallahu alaihi wasallam ha pasado al más allá, es decir, el profeta ya no está aquí con nosotros, entonces no es propio decir que su mensajero sabe. Entonces siempre que tengan que decir algo, a pesar de que en los hadices uno encuentra Allah y su mensajero sabe mejor, lo que nos enseñaron los sahabas es que después de su muerte se dice Allah sabe más, y que nadie utilice estos hadices como prueba para decir, pero si están los hadices, los sahabas lo decían y el profeta no lo recriminaba, se puede decir Allah y su mensajero saben mejor. Que quede claro es que en la actualidad se dice Allah sabe más, o Allah sabe mejor. El profeta sallallahu alaihi wasallam, después de utilizar esta segunda técnica, que es la de llamar la atención de los estudiantes utilizando preguntas, el profeta sallallahu alaihi wasallam va al grano de lo que le quiere enseñar. Después de que tiene a su alumno cerca de él, concentrado en la respuesta que le va a dar, le dice: el derecho de Allah es que los siervos lo adoren únicamente a él. Y el derecho de los siervos es que si ellos han cumplido con eso, es decir, no han cometido actos de idolatría y de politeísmo, le han adorado solamente a Allah, Allah Azza wa Jal no los vaya a castigar. Es decir, esta es una regla de oro. Siempre que el siervo cumpla con adorar solamente a Allah, Allah Azza wa Jal va a cumplir de no castigarlo. Esos son derechos, haqq en idioma árabe, y esto significa lo que es adquirido. Allah tiene el derecho a ser adorado, y por eso la traducción de cuando decimos la ilaha illallah, nadie tiene derecho a ser adorado sino Allah. Allah es el único que tiene derecho a ser adorado porque es creador y sustentador de todas las criaturas, es el único que tiene poder total sobre ellos, que da la vida y da la muerte. ¿Cuál es el haq o el derecho que tienen los siervos que no han cometido actos de idolatría? Es que Allah no los castigue. Muad, cuando escucha esta regla parece ser sencilla. Parece ser esta regla de que si una persona no comete actos de idolatría, no va a ser castigado. Significa que no va a ser ingresado al infierno. Significa que va a entrar al paraíso. Esta es la conclusión lógica de Muad. Entonces Muad, cuando escucha esta regla tan importante, dice: «Oh mensajero de Allah, ¿puedo ir a albriciar con esto a la gente?». El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: no lo hagas, porque se confiaría. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: no le digas a la gente, porque la gente puede malinterpretar esto. Ahora, ¿cómo es que este hadith no llega a nosotros? Muad, ¿siguió esa enseñanza del profeta o sí transmitió el hadith? Evidentemente Muad sí transmitió el hadith. Y esto es uno de las últimas palabras de Muad antes de morir. Como Muad sabía que tenía que transmitir este conocimiento antes de morir, lo transmitió. Sin embargo, aquí lo que significa las palabras del profeta: no se lo transmitas porque se confiarían, es que descuidarían las obligaciones. Es decir, la gente que entiende bien la Sharia, que entiende bien el Islam, estos hadices lo albrician, pero no lo hacen ser vago o ser negligente con sus obligaciones, sino que al revés, estos hadices como que lo albrician, le dan más fe y lo hacen hacer más actos de oración y lo hacen abstenerse todavía más de lo prohibido. Pero hay gente que puede malinterpretar este hadiz y decir: pero entonces yo voy a cuidarme solamente de no cometer actos de idolatría, y entonces Allah me promete de que jamás me va a castigar. Entonces, como que es negligente con su oración, con su ayuno, con sus caridades, porque se concentra simplemente en no cometer actos de idolatría. Esta es la gente que lo entiende mal. La gente a la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Muad: no se lo digas, porque se confiarían, descuidarían las obligaciones. Entonces, aquí hay una tercera técnica del profeta sallallahu alaihi wasallam en la da'wa, y es que
uno tiene que mirar a quién le dice las cosas, si las va a tomar bien o las va a tomar mal, si ese conocimiento le sirve para beneficiarlo o le puede perjudicar. Y eso queda en el criterio del da'i, en el criterio de la persona que hace da'wah, porque uno no tiene la obligación de transmitir todo al mismo tiempo. Es decir,